Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, vamos a partir este webinar que tiene como propósito poder conocer el programa Comités de Directores 2026 y probablemente, y lo comentábamos, el gran desafío que tiene que ver hoy día para el rol del director a estar llamados a asumir un rol cada vez mucho más activo frente a este entorno que es mucho más complejo, con incertidumbre también regulatoria y con mayores expectativas de confianza por parte de los directorios. Quiero agradecer a todos quienes hoy día se suman a esta conversación. La idea es que tengan la oportunidad también de poder hacer preguntas y vamos a presentar el programa. Vamos a iniciar entonces y quisiera partir presentando a nuestro invitado, experto en control interno y también profesor de nuestro programa, Esteban Olivares. Esteban, bienvenido a esta presentación del programa de comités. Eh, Quizás algo importante, Esteban, te ha tocado estar en rol como gerente de riesgos tecnológicos en el mundo bancario tremendamente regulado en nuestro país, pero adicionalmente también en la industria de la salud y has sido también director de empresa, que uno de los temas relevantes es poder comprender y poder entender que desde la mirada de los comités lo que buscamos es poder activar y comprender el rol que se tiene dentro del directorio. Así que, Esteban, bienvenido a esta conversación. Muchas gracias, Fauda. Muy buenos días a todos y todas. Un gusto estar aquí con ustedes. Un tema a veces un poco árido, a veces no tan sexy como otros temas empresariales, pero que de verdad, como conversamos con Fauda antes, hay que darle mucha atención y muchas veces nos pasa la cuenta, no preocuparnos de ciertas cosas que, como les digo, parecen menos entretenidas, pero nos están protegiendo y hay que siempre tenerlas a la vista. Así que esperamos tener una buena discusión hoy. Muchas gracias, Esteban. Vamos a iniciar y quizás algunas cifras de contexto que ayuden a comprender. No están viendo mi pantalla, ¿no? No, todavía Ah, no. No, entonces, Paola, todavía no vemos tu pantalla. todavía no. No. Vamos ahí, un segundo. Yo ya estaba proyectando y pensaba que me estaban viendo. Eso, Ahora ahí está, sí, Ahí ahora ahí sí, sí. sí. ahora te Ya. vemos. Regio, muchas gracias. Vamos entonces con un poco de contexto. Hoy día los mercados, en términos generales, asignan una mejor valoración a las compañías cuando tienen una estructura de gobernanza que no solamente cuenta con un directorio, sino que también encuentran o cuentan con una estructura que tiene comités del directorio. Y en ese desafío, una de las cosas que hemos visto en mercados mucho más maduros es que la valoración que se le asigna a esa empresa aumenta entre un 10 y un 20% la valorización, lo cual es tremendamente relevante para entender el por qué cuando uno ve una compañía que tiene un gobierno corporativo más robusto, no solamente cuenta con un órgano de gobierno que es el directorio, sino que también comienza a incorporar comités dentro de las compañías. Ahora, los comités como el comité de auditoría, comités de directores y en general para Chile, uno de los temas más relevantes tiene que ver con poder contar con miembros que sean independientes. Y en ese sentido, uno de los temas importantes que uno puede considerar es que al tener directores independientes dentro de los comités, hay un 25% de probabilidad de enfrentar menos riesgos críticos asociados a fraude, conflicto de interés y fallas de control interno. Y probablemente el gran desafío también de la profesionalización de las compañías tiene que ver con cómo logramos generar una estructura de gobernanza que no solamente dependa de una única persona que toma las decisiones, sino también de poder generar esta estructura de gobierno corporativo que ayude a generar comités que me ayuden en esa gestión y poder introducir o enfrentar de mejor manera los eventos críticos que uno puede tener dentro de una empresa. Y de lo que se ha visto es que las empresas con comité, por ejemplo, de auditoría robusto, tienen hasta un 30% menos de probabilidades de poder enfrentar correcciones en su estado financiero.
Y eso es porque de alguna manera el tiempo y la dedicación que tú tienes cuando tienes un comité te permite poder mirar con mayor lupa y con mayor detalle temas asociados específicamente a los estados financieros. En términos de contexto, la ley 18.046 hoy día establece que el directorio es responsable de la administración de la sociedad y que uno debe delegar o debe tener las funciones a través de estas comisiones especializadas. Y probablemente ha ido cobrando mayor o especial relevancia específicamente en la incorporación de estos incluso aspectos como ambientales, sociales y de gobierno corporativo. En las sociedades anónimas abiertas tienen la obligación, bajo ciertas condiciones particulares, de tener que contar con un comité de directores y que al menos uno de esos integrantes sea el director independiente. Entonces, de lo que uno puede ver, por ejemplo, es que cuando uno ve la elección de los directores independientes, las AFP, que son los independientes, uno busca que existan ciertas habilidades y competencias en las personas que van a tomar ese rol. Entonces, algo que es importante de poder dejar sobre la mesa es que más allá de ser o no una sociedad anónima abierta, una de las cosas que nosotros hemos visto en las empresas en Chile es que las empresas han ido adoptando voluntariamente la formación de los comités, por ejemplo, de ética, de riesgo, de sostenibilidad, comité de directores como una buena práctica. Y quizás ahí cuando uno revisa, por ejemplo, la norma asociada hoy día a la 461, que es la de publicación que hacen las empresas reguladas, uno puede ver que todavía más aún las empresas hoy día comienzan a reportar información asociada a riesgo, a sostenibilidad, a otros aspectos financieros que muchas veces son tocados por estos comités, ¿sí? Y yo creo que eso es un tema relevante que hoy día se pone sobre la mesa y que probablemente va a ser un tema transversal que uno va a ir viendo que en empresas familiares, en empresas de socios, en empresas cerradas, esta práctica se comienza finalmente a generar de alguna manera o a integrar dentro del directorio como un comité, como parte de la estructura de gobernanza. Y desde ahí la pregunta es, bueno, ¿tenemos la capacidad de supervisión? Los comités hoy día deben generar confianza entre los distintos stakeholders y poder lograr y permitir que el directorio pueda tomar decisiones más estratégicas con conocimiento de causa. Es una agenda que en general en el directorio ha sido bien desafiada en el último tiempo. Sabemos que la cantidad de temas a abordar durante el año hace que muchas veces el que podamos hacer el doble clic o como se dice en el comité, el de poder masticar la información con mucho más tiempo, se hace tremendamente necesario. Y desde ahí entonces el poder construir una mirada desde el comité es un rol que es fundamental para poder estructurar. Entonces, ¿cuál es el rol que de alguna manera nosotros vemos de los comités y que permiten y que de alguna manera este programa va a permitir que las personas que participan en él puedan ir incorporando dentro de su skill? Primero, los comités deben tener como esta mentalidad independiente, ¿no es cierto?, y escéptica para poder estar dispuestos a poder desafiar a la administración, dado que desde ahí con ellos tú participas dentro de este comité. La supervisión de la información debe ser fundamental y de alguna manera debe experimentar el saber comprender hoy día información financiera, pero también información no financiera de la compañía. Y hoy día el comité, de alguna manera, es el propietario de la relación, por ejemplo, con el auditor externo, exigir las cuentas, a la vez de fomentar una comunicación que es mucho más abierta y sincera respecto de las notas que de alguna manera nos están dejando también los auditores externos. En ese sentido, lo que hace el comité o el rol que uno tiene como director cuando participas en el comité, por ejemplo, auditoría o en el comité de directores, es de poder desafiar y de alguna manera también generar esa relación con esa línea de defensa que tiene que ver con el auditor externo. Desde ahí, algunas responsabilidades claves que vemos del comité tienen que ver con esto específicamente, con tener la capacidad y las habilidades y las competencias para poder supervisar la calidad y la integridad de las transparencias de los estados financieros que han sido auditados, evaluar la idoneidad de las políticas contables, que sean los cambios relevantes aplicados por la administración, el poder revisar, por ejemplo, estimaciones o juicios críticos que sean utilizados para la información financiera, examinar todas las operaciones relevantes o transacciones complejas y eventos extraordinarios,
o todas las transacciones con partes relacionadas, el poder asegurar la adecuada consideración de los principios de riesgo financieros y no financieros, incluidos, por ejemplo, temas asociados al tema de cambio climático con la nueva IFRS, revisar las transacciones, como mencionaba, con partes relacionadas y su correcta revelación, validar la coherencia entre la narrativa financiera y los estados financieros también que son presentados por parte de la administración y poder supervisar también los reportes de sostenibilidad o de Environmental Sustainability y su integración con la información financiera, cómo somos capaces de poder integrarlo en este reporte o en esta memoria integral que hoy día finalmente las compañías están ejecutando. En ese sentido, las responsabilidades son claves de cara al comité y el rol que hoy día nos exigen como directores hace que esas habilidades se tengan que poner en juego. Y el fortalecimiento de los comités de directores y en particular del comité de auditoría, yo diría que es un pilar como fundamental o esencial para poder asegurar transparencia dentro de la empresa, confianza y sostenibilidad dentro de las organizaciones. Y desde ahí los directores deben ir un poco más allá solo del cumplimiento normativo y concebir que de alguna manera desde el rol que tenemos en ese liderazgo estratégico de gobernanza corporativa, hoy día lo que se pone en juego es que más allá de ser o no contador auditor, de ser ingeniero, la necesidad del rol que uno tiene como director independiente es de poder comprender y de acompañar finalmente al desafío de los accionistas que nos delegan la responsabilidad para poder articular esta mirada mucho más integral. Desde ahí, en el Instituto de Directores, les presentamos este programa de comité de directores que fue diseñado en conjunto con expertos con la idea de poder desempeñar con mayor excelencia su rol en la supervisión financiera, en la gestión de riesgo, en el control interno y la interacción con las áreas de auditoría interna, pero también con los auditores externos. ¿Y a quién va dirigido este programa? Que yo creo que es algo súper importante para poder conversar. Primero, a quienes hoy día son directores de empresa, que participan, por ejemplo, en sociedades anónimas abiertas o cerradas o que son reguladas por la CMF y que están buscando fortalecer su rol en la supervisión y en la gobernanza de las compañías en las cuales hoy día participan. Sin duda también en los miembros de los comités de auditoría y riesgo y cumplimiento, y también ejecutivos senior que tienen el rol hoy día de ser los oficiales de cumplimiento, por ejemplo, dentro de las empresas y que interactúan estrechamente con los comités de director y que requieren comprender cómo lograr establecer un funcionamiento mucho más estratégico para esa empresa. Y por otro lado también está pensado para que accionistas o empresarios de empresas familiares tengan la capacidad de poder articular procesos de institucionalización de comités dentro de las empresas, apoyando probablemente al directorio que ya tienen conformado y desde esa manera poder adoptar mejores prácticas para sus compañías. ¿Cómo está estructurado el programa? El programa tiene 8 módulos que yo diría que combinan el mundo más conceptual normativo, pero también las herramientas prácticas para poder poner en juego o hacer un buen trabajo dentro del comité de directores. Combina clases que son interactivas, análisis de caso para poder poner en práctica finalmente cómo se toman las decisiones y cuáles son finalmente los desafíos que uno va a enfrentar cuando está tomando la decisión de formar parte de un comité de directores. Y entonces en estos 8 módulos uno parte con una introducción al gobierno corporativo y al rol que tiene el comité de auditoría. El segundo es un marco legal chileno, obligaciones asociadas al marco regulatorio y normativo que tiene el comité. Después vamos a ver todo lo que tiene que ver específicamente con temas de riesgo y las 3 líneas de defensa. Pasamos a un módulo de auditoría interna con el alcance, propósitos y la relación con el directorio. Importante señalar que cada uno de estos módulos está pensado desde el rol del director, no como un tema general, sino como desde yo como director tengo que asumir estos temas. El módulo 5, IFRS y su impacto en el gobierno corporativo. Después nos pasamos al mundo de auditoría externa, alcance, normas, la relación que se adhiere con el comité y ya para finalizar vemos calidad y excelencia en el funcionamiento del comité para terminar con casos emblemáticos y la elaboración de un manual práctico del comité, que yo creo que es una guía o quizás entregar ese maletín de herramientas con el cual ustedes se puedan ir respecto del funcionamiento del programa. Este programa yo diría que
cumple con alguna manera con todo este marco conceptual, no solo regulatorio, sino de entender el contexto y el rol que uno tiene como director de empresa. Me gustaría dejar de compartir para tener la oportunidad de poder conversar con Esteban y que nos cuente de primera fuente cómo vive Esteban este rol que está asociado al rol del comité y cuáles son los desafíos que tú ves hoy día también de cara al directorio en este rol que hoy día está mucho más desafiado y que probablemente uno veía que muchos de estos temas uno lo trataba dentro de la sesión de directorio. Pero hoy día vemos más compañías y más directores preocupados de cómo asumir o tomar finalmente estas problemáticas dentro de un comité que requieren mayor dedicación. Y me gustaría poder conversar contigo sobre esto y encantados también vamos a dejar, pueden levantar la mano a través de la plataforma o pueden enviarnos sus preguntas también a través del chat. Perfecto, muchas gracias, Fabio. Bueno, antes que todo decir que el programa me parece bastante completo, extenso, toca varios temas y efectivamente lo que conversábamos es esto de tener una guía práctica que oriente un poco los temas que hay que ver. A veces, a veces me ha tocado conversar con algunos directores que me dicen, ya, pero ¿qué tengo que hacer yo desde el punto de vista de esto? Porque leo el modelo y todo el cuento y no me queda tan claro. En realidad los directores, ¿cierto? Desde último tiempo se ha considerado que son entes de gobierno, de supervisión. Los comités tienen que emitir lineamientos generales de cómo se administra la empresa y supervisar. Cuando uno se va a las definiciones así más clásicas de gobierno corporativo, la del informe Cadbury de Reino Unido, ¿cierto? Que sigue siendo una definición vigente, ¿eh? Eso es bien llamativo. Dice que el gobierno corporativo es el sistema mediante el cual se administra y controla una empresa. Fíjese que cuando uno busca definiciones de gobierno corporativo, la primera que te aparece es la de la OCDE, ¿ya? Que es como la más usada en este tiempo, pero es una definición que deja ver menos esta cuestión clara, dejar al mismo nivel la dirección y el control de las empresas, cuando normalmente el control es como parte del proceso de administrar o dirigir, es bien relevante porque da un mensaje desde el punto de vista de que las actividades de control, como decía, aunque pueden ser menos llamativas, son muy importantes y tienen que estar, obviamente no va a ser lo más importante de la empresa, pero es un rol que no debe dejar de considerarse. Y a veces eso no se observa de esa manera. A mí me parece que tener comités que permitan, primero, adoptar las buenas prácticas que afuera se han implementado. En el Código de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo de UK, que se actualizó el 24, aparecen mejores prácticas y evidentemente tener comités que tomen decisiones colegiadas que efectivamente representen varias visiones, se ha visto que agrega valor y que tiene además la posibilidad de que el directorio pueda cumplir, como decías tú, con esta cantidad tremenda de responsabilidades que tiene. Cada vez tiene más responsabilidades, ¿ya? Y si dejamos todas estas materias dentro del directorio, sin crear un comité, efectivamente tienden a jibarizarse, tienden a ser menos relevantes, obviamente, que las ventas, obviamente que la inversión de una nueva planta, y por lo tanto terminan siendo administradas o manejadas en la administración y no siempre con el nivel de supervisión que quería tener. ¿Ya? Eso me parece que es fundamental. Establecer que a nivel internacional estas buenas prácticas primero, no son un tema legal, sino que es lo que hacen las empresas más exitosas a nivel global, perdón, y efectivamente se ha visto que agregan valor, se ha visto que tienen una posibilidad de ver las cosas de distinta manera y darle un poco más de valor y mostrar de mejor manera lo que significa poder controlar y gestionar los riesgos preventivamente y aplicar las medidas de control que sean adecuadas. Una cuestión que es muy importante y me gustaría comentar. Control interno, según las mejores prácticas, el modelo COSO, control interno, no es igual que los controles de adentro de la organización. El concepto de control interno hoy día es bastante más complejo que hacer controles solamente. Y entender eso es muy relevante. Cuando tenemos la oportunidad de hacerle algún curso, algún taller de
actualización o a los directores y les comentamos cómo está conformado este modelo de control interno, que considera incluso ética, estilos de gestión, hasta el nivel de supervisión que se hace, vemos que es bastante distinto a la actividad de control. Me parece que entender ese concepto de control interno es muy, muy relevante. Y en ese sentido, desde el programa que hemos diseñado con los 8 módulos que hemos mencionado, hay una parte que tiene que ver específicamente con poder comprender qué rol uno tiene como director o qué rol cumple uno como director en los comités y por ejemplo, en la relación con la gestión de riesgo. ¿Qué Claro. desafíos ves tú de cara a poder comprender esto, que probablemente es un tema mucho más árido del cual hoy día se exige o la compañía tiene que estar mucho más estructurada por los desafíos que hoy día tienen como empresa, desde lo regulatorio y normativo? ¿Cómo ves esa relación y cómo el programa te ayuda a ir comprendiendo de alguna manera esta mirada quizás más de riesgo integral o del rol que uno tiene como director? Bueno, me parece que una cosa importante si uno establece un comité de auditoría sería ver cuáles son efectivamente los roles en ese estatuto. Todos los comités tienen que tener un estatuto, ¿cierto? Que es como una especie de constitución respecto de sus derechos, obligaciones, atribuciones, roles y responsabilidades. Y ahí deberíamos incorporar aquellas cosas que efectivamente, o conocer por lo menos esas cosas que las buenas prácticas internacionales nos piden como comité, ¿ya? Estar al tanto de los principales riesgos que enfrenta la empresa. Obviamente eso siempre en función de los objetivos estratégicos que nos hayamos definido. Estar al tanto si es que la administración efectivamente se ha preocupado de dotar los recursos suficientes, el tiempo suficiente para poder administrar adecuadamente los riesgos. De acuerdo a estos documentos, COSO, sobre todo la ISO 31000, el rol del directorio es, y sus comités es establecer lineamientos generales, aprobar políticas y supervisar a la administración, quien es la responsable de implementar estos mecanismos de protección, de aseguramiento, para que los resultados se cumplan de manera más probable, ¿ya? Eh, Me parece a mí que no debería ser, no es una buena señal que un director no conozca los riesgos más relevantes que enfrenta una organización. Y en ese sentido, si es que efectivamente es muy difícil saber de todos los riesgos que enfrenta una compañía que puede ser compleja, es necesario contar con asesores independientes. No tenemos por qué estar pagando un asesor todos los meses. Puede que me salga en contra de lo que estoy diciendo, pero sí alguien independiente que sepa de contabilidad. Fíjense que la contabilidad, en mi opinión, yo soy profesor de auditoría y contabilidad aquí en la Universidad de Chile. eh, es muy llamativa porque se creó hace 700 años, más de 700 años, la partida doble. Todavía no se inventa nada para registrar de una manera distinta. Pero tiene un gran problema, es que se puede contabilizar todo en cualquier lado. Con la contabilidad se puede hacer cualquier cosa, lamentablemente. Y es necesario preocuparse de que las personas que están a cargo de la contabilidad, los auditores que la supervisan, ¿cierto? Están haciendo lo que corresponde, saben, tienen la preparación adecuada. Las normas contables se han complejizado en el último tiempo y por lo tanto eh, no deberíamos, en mi opinión, confiar solo en el buen trabajo que puedan hacer los auditores externos. Hay que complementar ese trabajo. Y en ese sentido, de contabilidad, de riesgos tecnológicos, de acuerdo a todas las encuestas que hemos visto, FADUA, este año la ciberseguridad, ya lo estamos viendo en los hechos que han habido en nuestro país en el último tiempo y en otros lados también, va a ser el tema central, porque la ciberseguridad potenciada con la inteligencia artificial, en realidad no se sabe muy bien lo que va a pasar. Por lo tanto, hay que preocuparse de que tengamos lo básico, de que tengamos lo mínimo que queríamos tener. A lo mejor no tenemos una empresa tan dependiente de la tecnología que pueda hacernos contratar a los mejores players respecto de la ciberseguridad, pero sí que tengamos lo fundamental. Hoy día la tecnología es tan importante que no puede ser un tema ajeno a lo que hacemos. Incluso, insisto, en empresas donde la tecnología de la información no es más importante y es más importante la tecnología de las operaciones. Recuérdense que también se puede Esteban, hackear eso. Ujú. y quizás desde ahí, si pudieses explicar cómo el programa, porque uno dice hoy, es un programa de comité, ¿cómo aborda el tema, por ejemplo, de transformación digital, de sostenibilidad? ¿Desde dónde se aborda? ¿Cómo lo voy a revisar? ¿Cómo lo voy a ver? Si tú pudieses explicar
un poquitito quizás ese detalle pensando en que no necesariamente todos saben lo que significa abordar los temas asociados desde el comité. ¿Cómo se va a abordar el tema de transformación digital o de sostenibilidad dentro del programa? Bueno, todos los comités, ¿cierto?, tienen roles distintos, claramente. Hay comités de tecnología, de crédito, de recursos humanos, como decías tú, de ética. El comité de auditoría tiene como rol fundamental, o de directores, ¿cierto?, de acuerdo a la ley, tiene como rol fundamental ayudar al directorio a tener claridad, primero, que todos los temas contables son acordes a lo que efectivamente va a hacer la empresa. Y además tiene que tener un input en función de los riesgos que la empresa está asumiendo. Si yo veo que tenemos unos planes a 3 años, 2 años respecto de tecnologizar nuestra operación, evidentemente van a aparecer en actividades nuevas que se hacen riesgos nuevos y por lo tanto tenemos que preocuparnos, ¿estamos cubriendo esos riesgos? Por ejemplo, vamos a automatizar un proceso. Em, ¿Hay controles adecuados para que ese proceso automático efectivamente sea seguro? Si lo vemos desde el tema de sostenibilidad, ¿nos afecta a nosotros el cambio climático? ¿Tenemos algún compromiso respecto de reducción de emisión de carbono, de uso de combustibles fósiles? ¿Estamos tomando las acciones correspondientes hoy día para que en el futuro no sea algo que nos va a afectar dramáticamente? Son preguntas que hay que hacerse, que probablemente cuando no son adecuadamente contestadas, no, a lo mejor no porque no estén haciendo nada, ¿eh? A lo mejor porque nadie se los ha preguntado. La administración se da cuenta que el directorio está preocupado de los grandes temas, no solamente del resultado del corto plazo, sino que también del largo y mediano plazo, a efectos de ir viendo cómo estas disrupciones que van apareciendo, además de las transformaciones que nosotros vamos haciendo, como dices tú, en cuanto a la digitalización de la empresa, van hacer un camino que sea estable, que no sea con grandes sobresaltos, que no sea con grandes caídas de sistema, con grandes hackeos o con impactos relevantes, por ejemplo, por cambio de leyes en términos del cambio climático. ¿Vale? Estar muy atento, me parece a mí, a todos esos cambios es fundamental, además de estar mirando que los controles, que el control interno de la organización, que la contabilidad genera resultados que son razonables de acuerdo a la realidad económica de la empresa. Ujú. Una de las preguntas que nos han hecho tiene que ver específicamente con qué voy a aprender como participante del programa de comité del instituto que no aprendería como en un programa quizás más general de gobierno corporativo. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre este programa que es específicamente de comités y que se distingue a un programa general de gobierno corporativo y director? Bueno, una cosa que me parece relevante es que todas las personas que vamos a hacer las veces de relatores trabajamos en los temas que estamos comentando, tenemos práctica en eso y me parece que esto es focalizado en esta labor, en la labor del comité de auditoría. Evidentemente sea un marco para contextualizar esta instancia, ¿es cierto?, dentro del gobierno corporativo, pero estas cosas específicas respecto a cosas que me tienen que responder en el comité, preguntas que puedo hacer, cosas que tengo que tener claras en un comité de auditoría. Por ejemplo, la regulación de los auditores externos está haciendo que a partir del ejercicio que terminó recientemente, ¿cierto?, se emite un informe de auditoría con unas características distintas, que ahora tiene que incorporar aquellos aspectos críticos de la auditoría, que fueron críticos, que fueron complejos. En otras localidades, en otras jurisdicciones también se agrega la materialidad, pero ¿saben todos los directores lo que es la materialidad? No siempre. Y es un aspecto relevante, por ejemplo, en el trabajo que hacen los autores externos. Entonces hay mucho conocimiento específico que vamos a poner sobre la mesa y la idea es que esas herramientas se las entreguemos a efectos de que mejoren su rendimiento y como directores y incluso puedan seguir escalando en su carrera dentro de los directorios. Esteban, otra de las preguntas que también nos hacen tienen que ver con comprender las diferencias que existen y no entender que son un sinónimo el comité de auditoría y el comité de directores. ¿Es algo de lo cual se va a poder clarificar y comprender cuáles son esas diferencias? Sí, yo creo que, a ver, ahí hay una conversación abierta. A mí me parece que
el concepto de comité de auditoría surge básicamente en Chile, en la ley de oferta pública de acciones y gobiernos corporativos, ¿cierto? Básicamente como un ente que intenta realizar ciertas actividades de supervisión a efectos de proteger accionistas minoritarios, ¿ya? Nos vamos a acordar el evento que sucedió hace ya algunos años que generó esta ley. Pero a su vez, a nivel internacional, los comités de auditoría son las áreas o las instancias que tienen bajo su dependencia, entre comillas, el área de auditoría interna, ¿cierto? Que específicamente se dedican a evaluar temas asociados al control interno, y a otras tareas que también las empresas asignen. Yo diría que las empresas que tienen sociedades anónimas abiertas, que tienen que constituir un comité de directores, deberían aprovechar esa misma instancia para convertir ese comité de directores en un comité de auditoría, porque es muy solapada la tarea que tienen, está cubierta por ambos conceptos. Yo tengo el caso de conocer el caso, por ejemplo, de PF Alimentos, que es una sociedad anónima cerrada, que tiene un comité de auditoría, tiene comité de riesgo, está muy avanzado en materias de comité, donde efectivamente el rol se diferencia bastante en cada comité. Como digo, cuando se avanza en el gobierno corporativo son varios los comités y el de auditoría tiene un rol bien importante. Por ejemplo, cosa que sería bueno que comités de directores de sociedades anónimas que no lo hacen, cuando tengo observaciones de auditoría incumplidas sistemáticamente, bueno, el comité de auditoría o directores tiene que llamar al responsable de esas áreas para decir, explíqueme por qué no está cumpliendo. A lo mejor hay respuestas razonables, a lo mejor falta un poquito más de disciplina, de rigor, ¿ya? En ese sentido son bastantes las labores que se pueden consolidar, creo yo. Ya, pero en ese sentido también se va a dar como este símil de cuáles son las diferencias y también Por supuesto. comprender cómo a veces operan conjuntamente, solo se requiere el rol desde de tener uno u el otro. Sí, sí, yo creo que las sociedades anónimas abiertas, ¿cierto? Que tienen que tener constituidos estos comités, deberían incorporar ambas labores en un solo comité. Obviamente eso va a tener mucho que ver con la cantidad de temas que hay que tratar, pero me resultaría extraño que los temas de auditoría interna estuvieran dependiendo de otro comité, por ejemplo, ¿ya? Sí. Porque sobre todo los auditores internos que cumplen muy bien su labor, hay muchos auditores en Chile que cumplen muy bien su labor, tienen alguna relación y tienen algo que decir también con el trabajo que hacen los auditores externos, por ejemplo. Sí. Esteban, nos hacen una pregunta que nos envían por el chat y nos preguntan que hasta ahora, claro, ha escuchado más hablar de lo que es como el rol del comité de auditoría y quizás la duda es que en general si el programa trata obligaciones y características, por ejemplo, de otros comités, como del rol de los comités. Hoy día él es miembro de administración, pero también tiene el rol de secretario del comité de riesgo. Entonces, Ujú. eh, se va a revisar las características de conformación o cuáles son las responsabilidades de otros comités o solo vamos a ver comité de auditoría y de directores. En realidad la idea es contextualizar eh, el tipo de comité, la naturaleza de comité que hoy día conforman las empresas, ¿ya? Dentro de eso, obviamente, hay un espectro, no digamos que gigante, pero amplio. Y evidentemente, y hay siempre mucho tema respecto de los comités de riesgo y los comités de auditoría, que tienden a conformarse en uno solo. Eh, Vamos a dar, obviamente, algunas características respecto de por qué el comité de auditoría y el comité de riesgo tienen que ser distintos, por qué podría ser necesario que haya un comité de ética que tenga también una conformación distinta. No vamos a profundizar, evidentemente, en todos los otros comités, ¿ya? Pero sí vamos a dar un contexto y explicar por qué este comité tiene que ser aparte y por qué tiene estas labores distintas de las otras que también seguramente vamos a mencionar. Ok, entonces, para tranquilidad de Mauricio, sí, de alguna manera va a existir esa mirada o que yo creo que también es importante entender cuáles son los comités necesarios y como miembro de este comité, cómo se Exacto. conforma o cuáles son las grandes temas, obligaciones. Y por otro lado, entender que las obligaciones generales que tiene
solo el hecho del hacer la conformación de los propios comités. Eso sí estaría cubierto. Sí, hay un tema que es relevante ahí que tiene que ver con efectivamente a veces o no acuerdos o pugnas respecto de que esto lo veo yo, esto se ve aquí, esto se ve allá. Y eso muchas veces pasa, pero la idea es tener reglas claras y acuerdos que permitan separar las tareas y efectivamente apoyar al director en las decisiones. Bueno, quizás ahí, Esteban, uno de los puntos críticos cuando ocurre como, no quiero decir disputa, pero como donde revisamos tales temas, es probablemente que uno entrega una hoja de ruta, pero también que cada compañía debe generar un marco de gobernanza o un acuerdo de gobierno corporativo en donde deje clara cuáles son las reglas de funcionamiento y cuáles son las grandes materias que cada uno de los comités debe revisar. Y por Exacto. tanto, entender también que los comités no son órganos resolutorios y que la decisión de cómo es que conformamos o cuáles son los temas que vamos a revisar en los comités también son temas en los cuales vamos a explicar el rol que tiene el directorio en esa definición también, que yo creo que el desafío de entender la mirada de gobierno corporativo desde la mirada de los comités, entender cómo antes incluso de conformar los comités o cuáles son las materias de cada uno de los comités, es el rol que tenemos como directores en esa conformación y también de irnos cuestionando si estos son los comités que hoy día requiere también la compañía. Yo diría que eso es algo clave para poder comprender cuál es el desafío de una buena gobernanza en relación también a la conformación de sus comités, ¿no? Claro, claro. Una cuestión importante que se comenzó a desarrollar cuando efectivamente a partir de los años 90 se empezó a hablar de gobierno más profusamente de gobierno corporativo, es que la conformación de comités implica poder tomar decisiones de manera colegiada, evitar personalismo, en el fondo que el gobierno corporativo me dé equilibrio en las decisiones que se toman ayuda efectivamente mucho a que las decisiones se tomen de manera colegiada o las recomendaciones se den de manera colegiada y no las tome una sola persona, no las tome una sola persona haciendo desequilibrio probablemente en la estructura de gobierno. ¿Ya? Eso ha funcionado así desde varios años ya. Normalmente la industria financiera que ha sido empujada por los reguladores, ¿cierto?, a formar estos comités han visto que efectivamente se terminan transformando en una herramienta de gestión que resulta bastante provechosa. Uh -huh. Quizás me gustaría dar la palabra. Este es un programa que está pensado en 4 sesiones. Parte el 12 de marzo. Tenemos clases 12, 19, 26 de marzo y 9 de abril, que son las fechas para el calendario 2026, que es donde se van a distribuir estos 8 módulos. Y quizás me gustaría dar la palabra también a las inquietudes que tienen quienes hoy día nos acompañaron pensando desde el por qué les interesa tomar un programa desde comprender cuáles son los comités, cuál es el rol que tenemos como directorios. Quizás me gustaría dar la palabra, entender si alguien tiene alguna duda, pregunta o reflexión al respecto. Veo caras conocidas, si no hablan los voy a hacer hablar. Ya nadie habla, así que los voy a hacer hablar. Guillermo Lopetegui, te vi en la pantalla. Sí, por más que me escondí, Fadua, no fue ¿Viste? Te posible. pillé. Es No, que yo creo que me interesa saber también, Guillermo, como desde esta mirada, desde el rol que hoy día tienen como directores, como los desafíos que enfrentan y cómo consideran que es relevante también la incorporación de estos órganos de gobierno que tienen que ver como con los comités. Entonces, Guillermo, ¿qué es lo que te claro. motiva como a poder escuchar finalmente estos temas asociados a los comités? Sí, fundamentalmente, Fadua, entender claramente cuál es la mejor forma de optimizar el recurso más escaso que existe, digamos, en la sala, ¿no? Que es el tiempo. Entonces, efectivamente, lo que va sucediendo es que lo mismo que pasa en la sala sucede en los comités. En el fondo, existe la tendencia a sobre profundizar o a irse sobre las ramas o a lo mejor algunos temas hacerlos demasiado light y por lo tanto
En el fondo tienes algunas cosas muy profundas, otras no tan profundas, algunas, siempre tienes una agenda pendiente, digamos, que hay que gestionar. Entonces, en el fondo, lo que a mí personalmente me motiva es cuáles son las mejores prácticas en términos de el establecimiento de una buena agenda, pero no solo una buena agenda, sino una buena forma de trabajo también en el día a día para lograr el objetivo, digamos, de estos comités, ¿no? Porque si no, siempre existe lo que a todos nos pasa, digamos, ¿no? Se va pasando el tiempo, van sucediendo las cosas, vienen llegando los incendios, ocurre un evento de riesgo, digamos, que hay que meterse, y nuevamente la agenda, digamos, se revisa, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las mejores prácticas, la mejor forma de verlo? ¿Qué experiencias hay en términos de la gestión de esto, ¿no? Evidentemente, también si es que hay cosas diferentes hoy día en el mundo en términos de nuevos comités y nuevas cosas. No hay, en Europa hoy día están existiendo comités liderados por inteligencia artificial. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos hacia allá, digamos, también en términos de los comités y qué tanta ayuda se podría aplicar, ¿no? Esa es como mi motivación, Fadua, fundamentalmente. A mí te muteaste, Sí, te ahí sí. muteaste. Ay, sí. Sí, yo te diría que ahí, Guillermo, como el gran desafío, y lo comentábamos ayer en una reunión, el gran desafío entre lo urgente y lo importante, y que probablemente ese es el desafío que tienen también los comités, ¿no es cierto? Cómo generar una agenda que sea rica en términos de información, pero también cómo hacemos para que eso urgente no nos quite la mirada de lo importante que debemos revisar también en los comités, que yo creo que probablemente también ahí el programa está pensado desde esta como reflexión desde el rol de yo como director o yo como ejecutivo participando en un comité, cómo soy capaz de poder articular una metodología que es urgente, no me quite foco, que probablemente es lo que uno ve quizás como en lo más del día a día, ¿no? Es súper Claro. importante esa reflexión. Una cuestión que nos tocó implementar en algún comité fue establecer los temas básicos que hay que cumplir durante el año, los temas que hay que revisar, ¿ya? O sea, sí o sí tenemos que revisar esto. Distribuyámoslo bimestralmente, trimestralmente, según la necesidad. Y obliguémonos a ver esos temas, porque existe mucha tendencia, algunas veces, no sé si mucha, pero alguna tendencia al micromanagement y a meternos demasiados en los temas, ¿ya? Me tocó en un comité bancario que les encantaba a los integrantes del comité escuchar sobre los fraudes y se pasaban horas, no exagero, escuchando fraudes por montos de lo que fuera, ¿vale? Pero no veíamos temas de seguridad, de continuidad, de lado activo. Entonces, tuvimos que ordenar a los miembros del comité y decirles, tenemos que ver estos temas. Si nos quedamos viendo estas historias que son muy sabrosas, pero que de verdad no aportan mucho, no cumplimos y nos evalúan mal. Además, los fraudes que vamos a ver aquí son fraudes sobre cierto monto hacia arriba. Esta mesa es muy cara para ver lo que ellos tenían definido, que era ver todos los fraudes sobre $1, lo que nos parecía poco adecuado. Por lo tanto, se veían solamente grandes fraudes y cada cierto tiempo, los temas que estamos obligados a ver y obviamente se sumaban, se dejaba un espacio para la contingencia. Pero obligarnos a hacer esa agenda de los temas que tenemos que ver mínimos y sobre todo estar con un foco de alerta viendo relevante, como tú decías, a cosas nuevas que se están haciendo, para no quedarnos anquilosados en prácticas que en realidad deberíamos cambiar en función de lo que va sucediendo. Pero hay varias prácticas que tenemos pensado incorporar en el curso. Excelente. Buenísimo. Quiero contarles un poco quiénes nos van a acompañar en el programa como profesores, que quizás también es interesante para poder nutrir el programa y visiones también del propio programa, que yo creo que eso es algo importante como a poder tener presente desde dónde se pensó y quiénes son los que nos van a acompañar en estos distintos módulos. Entonces, bueno, en todo el primer módulo que tiene que ver con el mundo como de la introducción al gobierno corporativo y específicamente a los comités, va a estar Karen Ergas acompañándonos en ese primer módulo. Ella es directora de distintas empresas, le ha tocado estar en el mundo regulado, por lo tanto esa introducción va a ser un framework
finalmente a la mirada de gobierno corporativo y al rol que tiene el comité. Después vamos a ver el marco legal chileno y las obligaciones asociadas al comité de directores. Ahí nos va a acompañar el abogado que es Gonzalo Medina, también director de empresas, que yo creo que entrega esta visión también de poder entender y comprender la mirada del marco legal chileno. Después tenemos el módulo entonces de riesgo y 3 líneas de defensa, que va a estar Esteban acompañándonos en ese módulo. Después vamos a ver el módulo de auditoría interna, alcances y procesos en la relación con el directorio. Y acá lo interesante es que nos va a acompañar María Elena Maggi. Ella también es directora y ha estado en empresas, en el rol también de auditoría interna, una empresa abierta a la bolsa, lo cual es interesante entender cómo es que funciona. Después vamos a ver IFRS y su impacto en el gobierno corporativo, que ahí Guillermo Rebolledo específicamente va a estar con este tema. Después vamos a ver auditoría externa, alcance y normativa en relación con el comité, que ahí vamos a tener a Marek Borowski, que nos va a acompañar. Él es socio líder del área de auditoría externa de Ernst & Young, que nos va a acompañar también en ese módulo. En el módulo 7 vamos a tener calidad y excelencia en el funcionamiento del comité, y ahí nos acompaña Patricia Zapag, también directora de empresa, representante como directora independiente de las AFP, que yo creo que también es importante entender cuál es el rol que uno tiene cuando es director independiente. Y finalmente en el módulo 8 vamos a tener casos emblemáticos con un manual práctico de comité, en donde vamos a tener invitados especiales de distintas compañías para poder en el fondo tener esta discusión más integral. Entonces, yo creo que es un programa que está bastante como robusto en términos también de quiénes son los profesores que nos van a acompañar durante estos 8 módulos, con una alta experiencia también en haber ejercido el rol dentro del comité, para que lo puedan aprender de manera práctica y no solamente entender la ley o la norma, que si bien puede estar escrita, sino de verdad, de primera fuente, entender cómo es que ellos lo han implementado y cuáles han sido también las fortalezas de esa implementación y también los desafíos organizacionales que uno tiene cuando uno implementa una mirada de comité, porque implica poner más pantalón largo, ya no solo a través del directorio, sino que poner más pantalón largo en las compañías, y eso implica muchas veces acompañar a la administración en este proceso, porque el no cumplimiento muchas veces tiene que ver en cómo robustecemos o crecemos para poder lograr establecer esos mecanismos. Entonces yo diría que eso de alguna manera es el formato y la forma en cómo hoy día tenemos pensado también este programa. Así que nada, felices de que se puedan sumar. Yo creo que es un lindo desafío. De verdad es un programa que es bien técnico y que tiene este desafío de poder ponerle mucho más pantalón largo a las compañías, y quienes de alguna manera tomamos este rol de directores ya como un oficio y un trabajo en el cual consideramos que tenemos que seguir formándonos. No me cabe duda que va a ser un programa tremendamente interesante para ustedes. No sé si alguien tiene algún comentario adicional, alguna duda. Bueno, a todos agradecerle especialmente a Esteban que nos haya podido acompañar. Terminando este webinar les vamos a hacer llegar el brochure del programa para que lo puedan revisar. Felices de poder contestar todas las dudas que puedan tener. Nuestro equipo ahí está disponible también, María Elena junto con Lanita, para poder resolver las dudas que tengan también de este programa, y felices de que se puedan sumar y nos veamos en marzo. Bueno, muchas gracias a todos y saludos a todos los conocidos que están por ahí conectados y conectadas. Eso. Que les vaya muy bien. Cuídense, Gracias. que estén muy bien. Gracias, chao, chao. Adiós. Gracias. Chao, chao, muchas gracias.